Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Libros con Boca Podcast. Y en esta ocasión tenemos a un invitado súper especial, así que por favor, preséntate. ¿Qué onda? Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. Mi nombre es Persia Amadís y estoy súper feliz, sobre todo por el tema que vamos a tratar hoy. Sí, es que vamos a hablar sobre la inclusión en el mundo de la literatura, o sea, en los libros, de cómo a través de los años, de los últimos años realmente, las últimas 2 décadas, el tema de la inclusión en sentido general, no solamente en el de la comunidad LGBT, ha tenido bastante auge y yo creo que eso es algo bastante importante y algo que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. También yo soy consumidora grande de libros que tengan obviamente inclusión LGBT, me encantan. Y bueno, un fun fact es que en un principio, Aplauso para la bandera. Ahora sí, ahora estamos en tema totalmente. Un fun fact es que personalmente yo comencé a leer este tipo de libros fue en Wattpad, porque no había. Sí, No habían físicos así para, yo diría como que tengan como público objetivo a los jóvenes. Entonces yo comencé a leer fue en Wattpad. Wattpad fue un buen y una buena plataforma para dar inicio a este tema, a esta conversación sobre la comunidad LGBT principalmente. Y que en Wattpad en un principio se hablaba de tantas cosas, o sea, De todo. tantos libros divertidos, dramáticos, oscuros, pero también tantos libros como que con unos temas tan disparatosos. Sí, O sea, hay de todo. hay de todo. Percio, cuéntanos acerca de esos libros que has leído que tienen inclusión. Por ejemplo, si recuerdas algún libro que hayas leído que inició con un personaje de la comunidad LGBT, ya sea como un personaje secundario o principal, y luego en la actualidad ya con tantos libros que hay, con personajes totalmente de lleno, siendo los protagonistas. Sí. El libro que yo tengo así mismo como en top of my mind ahora mismo fue un libro que me obsequiaste tú. Y me parece bastante importante y me encantaría comenzar hablando de él. Y es Leyendas. Oh, sí. Leyendas de nuestra comunidad y muestran personas tan importantes y que me encantaría que todo el mundo tuviera acceso a ese tipo de información donde nosotros podemos encontrar personalidades como Marsha P. Johnson, que fueron tan importantes para nuestra comunidad. Lee Valerie, lo que aportó. Tenemos también a Crystal La Bella Sí. y muchísimas historias importantes que en ese libro tú puedes conocer, que tienen que ver con de dónde venimos, quiénes lucharon, quiénes estuvieron ahí, quiénes fueron los valientes, que alzaron la voz por nosotros. Por ejemplo, Stonewall. Sí. Y quien fue la líder, una mujer trans negra, y que nosotros tengamos acceso a esa información, me parece bastante importante. Sí, el libro es sumamente interesantísimo porque tiene muchas historias, o sea, Muchas tiene historias. muchos personajes, muchas Sí. leyendas que alzaron la voz para que hoy incluso podamos estar aquí hablando de eso. En diferentes tipos de manifestaciones, porque por ejemplo Lee Valerie lo hacía yendo a los clubs de los 90 con sus vestuarios. No tenía necesidad de hablar, pero eso era una manera de imponerse y eso era un tipo de activismo y lo tenemos ahí. Marsha, que fue un poquito más receptiva y valiente y luchadora con el tema de Stonewall, y Crystal La Bella, que fue, por ejemplo, un ícono en la comunidad del transformismo y que en aquel tiempo, si se podía decir, hacerse viral, que se hizo viral con su rebeldía, pero lo que logró. Entonces es un libro bastante importante. El título del libro, porque me interesaría que lo buscaran, es Desfile de Leyendas. Sí, un libro muy bonito. Yo lo tengo muy pendiente. No he podido leerlo todavía, pero sí que está ahí. Bueno, mire, antes era muy difícil, alrededor de, vamos a decir, 30 años, antes de la década del 2010, o sea, de 2010 para atrás, era muy difícil encontrar libros que tuvieran personajes abiertamente homosexuales, que tuvieran parejas homosexuales, que tocaran ese tema. Sin embargo, sí existían algunos, bueno, que existen todavía, de esa época, con personajes secundarios que lo usaban mayormente para parodia. Sí, qué horrible. Que salen y entran y más nada. Es como para divertir a las Un personas. relleno, Como hay una burla. eso era Sí, lo que más se veía en las series, en las películas, en todo. O sea, lo que más se veía. Entonces, sin El embargo, mejor amigo de la protagonista. que era el que le ayudaba a elegir los Ajá. vestuarios, bla, bla, La bla. ropa, sí. O sea, que era muy
de verdad muy triste el contenido y la exposición de la comunidad LGBT. Sin embargo, de los 2010 para acá, o sea, la década del 2010 para acá, todo ha ido cambiando de una manera espectacular. Hay un crecimiento enorme. O sea, tenemos sagas, tenemos trilogías, tenemos series de televisión. Y ya no son solo secundarios, son los personajes principales. Y la importancia que tiene tener personajes LGBTIQ+, que sean protagonistas. Sí. Y que tengan una historia. Y que tengan una trama que no necesariamente gire en torno a su orientación sexual. Exactamente. Porque que todas las historias sean necesariamente a ver, es importante. Claro. Hablar del trauma, hablar de situaciones de homofobia, de transfobia, de la vulnerabilidad es importante. Pero también tenemos historias de romance, de terror, en donde los protagonistas pertenecen a la comunidad, pero no necesariamente el tema de su orientación o identidad de género es la trama principal, sino que es una característica añadida. Y eso también es importante porque normaliza. Claro. Normaliza bastante. O sea, tenemos personajes que muestran una persona que es de la comunidad LGBT, pero que es exitosa como empresario, como empresaria. O sea, es exitosa en lo que sea, en la música. O sea, podemos ya encontrar muchos personajes personajes normales. Personajes normales de la vida real. Porque que es de la comunidad, pero que eso es lo único que hace en la vida. No. Sí. Que eso ni siquiera es hacer algo. Eso simplemente es ser y pertenecer. Y ya. Exacto. Que la trama no gira en torno a su orientación o identidad de género, sino que desarrolla una historia. Claro, porque eso es parte de lo que es el personaje, pero no lo es todo. Y creo que antes eso era en lo que ellos fallaban. Tal vez los autores querían introducir estos personajes, pero todo lo que se hablaba sobre ese personaje era su orientación sexual. Sí. Pero ahora no es así. Ahora esa es una parte de su personalidad. Como todos nosotros tenemos muchas cosas sobre nosotros, sobre nuestra personalidad, que nos hace quienes somos. Entonces yo diría que esa es la evolución que estamos viendo ahora y que va a seguir creciendo. Y también no tanto que sea un fallo de los autores, sino más bien de la industria en sí. Hay que recordar que la industria, en todas las industrias, en toda la música, en la moda, hay siempre un cuco. Hay un lado de oscuridad. Y en aquella época, los 80, 90, el principio de 2000, era muy difícil porque era un tema que estaba muy cerrado. O sea, eran pocas personas, incluso quienes se arriesgaban y lo hacían, tenían mucho éxito. Como en el caso de Secreto en la Montaña. O sea, es un libro que gozó de mucho éxito. Es una película que gozó de mucho éxito. Nos muestra una historia bastante oscura, pero real. Que existe en la comunidad, tanto heterosexual como la comunidad... Bueno, no es una comunidad heterosexual en sí, realmente. Pero en el colectivo LGBT es algo que se ve mucho sobre las personas que ocultan su orientación y todo eso. Pero hay un miedo, había un miedo en cuanto yo debería de escribir sobre... Yo quiero escribir, pero ¿me van a dejar hacerlo? ¿Lo podré publicar algún día? Si lo publico de una manera independiente o se llega a publicar, vende. ¿Cuál es la recepción de eso? ¿Qué va a decir la gente de mí? Había un miedo. Ahora o qué represalia puede traer, porque estamos hablando de épocas en donde incluso ser homosexual era un delito. Era un delito. Como todavía lo sigue siendo en muchos países. Muchos países. Sí. Pero, o sea, es lo que te digo. Sin embargo, ahora ya estamos gozando, gracias a muchos autores, que han tenido la valentía de sacar esos personajes de la comunidad, de hacerlos real. Ya podemos gozar de adaptaciones sumamente exitosas, como en el caso de Heartstoppers, que es una de las historias más comentadas en los últimos años. Los libros están por ahí. También... Aristóteles y Dante. Aristóteles y Dante, que ya pronto también va a tener su adaptación. Hermoso. O sea, que es algo que es sumamente valioso y de lo que yo me siento orgullosa de ser parte de esta generación. Y de poder verlo. Y de ver ese crecimiento. Como una frase que yo vi, tenemos muchísimo por hacer. El camino es bastante largo. Nos falta bastante. Pero es muy bonito pertenecer a una generación en donde los hombres pueden ser princesas y las mujeres soldados. Me encanta. Es muy bonito poder verlo. Sí. Aunque nos falta bastante. Y con respecto a Heartstopper, qué bien se siente que adolescentes puedan tener una referencia y una referencia como esa. Que puedan sentirse, que pueden acudir, por ejemplo, a la literatura. Y esa es una de por qué es tan importante tener literatura LGBTIQ+, que sirva de referencia, porque en nuestro caso, que ya lo hemos hablado, nosotros no lo tuvimos. Entonces, qué bonito es que un adolescente pueda sentirse, y voy a utilizar una palabra que no me gusta, pero pueda sentirse normal. Sí. Tú no te imaginas lo que puede hacer el no tener una referencia, el no
saber qué está pasando contigo, el tener que vivir situaciones de homofobia constantemente, el sentirte que algo está mal contigo. Pero tener, por ejemplo, Heartstopper, que muestra la realidad de adolescentes que pertenecen a la comunidad y que ese adolescente pueda acceder a la literatura o a la serie para decir, pero no hay nada malo conmigo. Ellos son como yo. Ese libro, bueno, después de la serie realmente, que fue lo que más impactó, porque la serie tiene más alcance que los libros, eso hay que reconocerlo. La difusión es sumamente rápida porque es más visual, a pesar de que los libros visualmente son hermosos, porque son ilustrados. Léanlo, por favor. Dio muchas conversaciones, hubieron muchos blogueros, tanto de la comunidad como personas en general, que hablaron sobre Heartstopper como algo que todos en nuestra adolescencia hubiésemos querido tener. Sí, exactamente. Seas o no seas de la comunidad, Sí. te representes como te representes, algo que todos hubiésemos querido tener en la adolescencia. Entonces, es bastante bonito, es bastante... o sea, me llena de orgullo pertenecer a esta generación que lo está viendo, que lo está disfrutando, que se puede identificar con los personajes y que puede, como tú dices, Percio, decir, no hay nada malo en mí. Y encontrar respuestas. También. Por eso es la importancia de tener literatura LGBTIQ. Sí, también la evolución, ya como tú sabes, y tú lo sabes también, como se estuve comentando ahorita fuera de cámara, la evolución entonces ya que vamos teniendo, que tenemos personajes que con la moda, que con la música, que con todo esto, pero entonces ahora viene este famoso youtuber español, Yusu Diamond, y lanza esta trilogía que justamente hace pocos días, el pasado 24 de noviembre, se estrenó el tercer y último libro, que es el cierre de la trilogía Un Cóctel en Chueca o en Madrid, que por aquí también están los libros. Otra nueva evolución. Ahora vamos con esta trilogía, que es la trilogía que está dando mucho de qué hablar. Incluso es considerada prácticamente como un sexo en la ciudad gay. Sí. De verdad. Yo necesito leerlo ya. Es muy divertido. Necesito leerlo ya. O sea, tú ríes, tú lloras, Sí. pero sobre todo tú te vas con un conocimiento, especialmente a las personas que no son de la comunidad y que le interesa conocer cómo se vive en la comunidad, qué hay. No se van a topar con nada extraño, se van a topar con muchas cosas que son normales. O sea, realmente eso es uno de los puntos que tiene esta trilogía y es que nos enseña sobre cómo nosotros convivimos con nosotros mismos, qué hay, pero sobre todo con qué tenemos que luchar día a día. Y tú ves lo que estábamos hablando de no basarte solamente en tu orientación, sino en desarrollar una historia. Y se desarrollan 4 historias que tocan temas no solamente de la orientación, sino que también, por ejemplo, tocan temas de la migración. El tema de la familia. Se toca la gordofobia. Se toca muchísimo tema y se desarrollan historias chulísimas con esa temática y esa onda de sexo en la ciudad. Sí. El libro también tiene mucho sexo. Sí. Para los que les interese. Para que lo sepan, un dato. Un Cóctel en Chueca para mí es un gran... O sea, eso fue un gran descubrimiento y creo que fue un escalón muchísimo más a lo que es la literatura con temática LGBT. O sea que sumamente recomendado. Recomendado, es muy bueno. También vamos a hablar un poquito acerca también de otras inclusiones que tenemos en la literatura hoy en día, que la comunidad negra y también el tema de la salud mental y las discapacidades. Es un tema que gracias a muchos autores está teniendo mucho auge ahora mismo y que está ayudando a que muchas personas salgan de la ignorancia y conozcan lo que es la salud mental, conozcan lo que es ser una persona negra, que no tiene nada de malo, que son personas que tienen un corazón enorme, al igual como todas las demás. O sea, y también el tema de la discapacidad. O sea, antes era muy difícil uno encontrar un personaje con una discapacidad. Sí. A menos que la trama necesitara, y va a sonar horrible, pero necesitara de ese personaje con esa discapacidad. O sea, para basar la trama en eso. En eso. Ahora estamos viendo personajes con una discapacidad, pero que no necesariamente la historia se tenga que basar en esa situación. Un libro que puedo mencionar con el tema de la salud, por ejemplo, también es Almendra. Oh, sí, lo leí Yo creo que- recientemente. Sí, Almendra es un libro sumamente precioso. Y para el que no sabe, pues trata de un chico que ya mayormente el libro en general
se basa él con 16 años, más Sí. o menos. Entonces, el libro tiene ese título porque él nació con las amígdalas cerebrales pequeñas, tan pequeñas como una almendra. ¿Qué le provoca eso a él? Que él crece sin emociones, literalmente. Él es un ser humano no... sin emociones. Sin No emociones, puede- o sea, él no se ríe de los chistes como te ríes tú, porque él quizá no tiene la sensación, él no se enamora. él no como- puede socializar. Él no puede Es una socializar. persona normal. Él no puede llorar. Literalmente a él le pueden dar una golpiza y él no llora, porque no tiene emociones. Entonces, yo me puse a investigar y eso existe. Sí, sí. Yo pensaba que era algo como totalmente ficticio Sí. y existe. O sea, es algo como que como con poca probabilidad, pero está. O sea, es algo que está ahí. También está este libro, El odio que das, de Angie Thomas, que hay una película también. Hizo una revolución en su tiempo ese libro. O sea, ese libro fue una cosa increíble. O sea, es sobre prácticamente la comunidad negra en Estados Unidos, a las cosas que se enfrentan, a las inseguridades, a los problemas con la policía, las violaciones a sus derechos. O sea, es un libro que totalmente revolucionó el mundo literario cuando salió. Y yo pienso que esos libros lo que hacen es que te ayudan a abrir tu mente y a conocer una cultura y una, diría yo, no una población, sino un grupo que ha sido marginado y que tú sabes que es marginado, pero tú no sabes por qué. Tú no sabes la historia, tú no sabes el background que hay. Entonces sirven no solamente como un entretenimiento, sino como una forma de educarte como ser humano. Trabajar la empatía y conocer su lucha. Exactamente. A mí me encantó. Otro libro que puedo también mencionar con el tema de la salud mental son dos, y están ligados también a la literatura con temática LGBT, y es El chico de las estrellas, buenísimo, de Chris Puello. Ay, tengo que leerlo. El Hermoso. libro es hermoso, prácticamente es como una autobiografía, y también nos muestra de cómo este chico va creciendo con una falta de apoyo respecto a sus padres. Y va teniendo ciertos ya problemas con tendencias emocionales y mentales. Entonces acude a su psicólogo y todo ese tipo de cosas. O sea, como que abre las puertas a que uno conozca la lucha que él está teniendo con su salud mental. Y luego también está otro tema que trata de la salud mental, y también está el tema de la temática LGBT, es Tan poca vida, de Anja Yanagihara, que es el libro más triste que yo he leído en mi vida. Pero sin embargo, el libro tiene como que el personaje principal, son 4 realmente, pero hay uno como que la trama principal, el que desarrolla prácticamente la amistad de los otros 3, que es Jude. Él tiene una forma de pensar donde él cree y entiende que él no merece ser feliz. O sea, es bastante triste. Pero entonces tiene también un pasado de por qué lo llevó a ser así. Un pasado de por qué lo llevó a él comportarse como él lo hace, a pensar como él hace, a tratarse a sí mismo como él lo hace. Y es un tema que se toca bastante dentro de la comunidad LGBT también, pero también dentro de la salud mental. O sea, que es algo totalmente increíble de cómo los autores ahora mismo tienen esa libertad de poder expresar ese tipo de temas que antes eran un tabú. Sí, totalmente. Y qué bueno, y que se siga desarrollando. Y cosas que a mí me gustaría ver sería que todos esos temas que nosotros tratamos, todas esas leyendas, todas esas figuras maravillosas que nosotros tenemos acceso a ellas, a mí me gustaría ver nuestras leyendas, nuestras y nuestros guerreros, nuestros luchadores. También tener acceso a historias de qué pasó aquí con nosotros. Sí, eso sería súper Si lo llevamos a la interesante. comunidad LGBTIQ, ¿cuáles fueron nuestras dominicanas y dominicanos que lucharon por nuestra comunidad? ¿Cuáles fueron esos valientes? Tenemos a Marsha, grande, icónica. Tenemos a Silvia, tenemos a Lee, de todo lo que hablamos, que son referencias. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en República Sí, Dominicana? eso sería muy interesante realmente. Muy interesante. ¿Quiénes fueron esas valientes, esos valientes? Anímense ustedes, por favor, anímense. Yo Yo me sería la atrevo. primera en comprar. Yo me atrevo. Me encantaría verlo. Me encantaría conocer nuestra historia. Sí. Sería muy, muy chulo, en verdad. Yo me atrevo. Yo te apoyo. Yo también. Yo me atrevo a hacer Los apoyo. esa recopilación de historias y personajes dominicanos. Sí, nuestros. ¿Qué pasó con nosotros también? La cultura latina, la cultura caribeña, conocer un poquito más nuestras historias, porque qué bonito que tengamos acceso a toda la información de la comunidad. Pero estamos hablando de qué pasó en Estados Unidos, de qué pasó en Europa. Qué bueno, lo tenemos como referencia. Claro, claro. Y ha impactado. Y
el desarrollo y la cosa que hemos alcanzado es porque eso sucedió. Pero al mismo tiempo, ¿qué estaba pasando aquí? Es muy interesante y creo que casi no hay información sobre eso. No. Díganme ustedes. No. Yo no he tenido acceso. No, la información que uno tiene es porque ya es de boca en boca, como decimos. O sea, la hemos escuchado porque otras personas nos las han contado, que son mayores que nosotros, que tienen un gran referente, que han conocido a estas personas, a esos activistas maravillosos del pasado, pero no, realmente no existe que yo sepa. No existe aquí un libro, no existe un documento, no existe un documental, no existe absolutamente nada. No tengo referencia, solamente así como Smelly dice, de boca en boca o algunos blogs o algunos personajes que salen a relucir, pero no tenemos un libro como por ejemplo Desfile de Leyenda. No, no lo hay. No tenemos un libro, una referencia directa a la que podamos ir y conocer todas esas historias. Y bueno, señores, este episodio para mí fue súper interesante y muchísimas gracias a nuestro invitado por venir. Sí, Gracias a ustedes por gracias. invitarme. Y de verdad que esto sea una oportunidad buena para seguir educándonos sobre los diferentes temas y que se cree conciencia y seguir evolucionando, porque yo creo que vamos en el camino indicado. No olviden dejar en la sección de comentarios también sus ideas y también lo que piensan sobre este tema. Y no sé si quieren... No, pues yo en verdad encantado de tener aquí a mi querido amigo del alma Percio, hablando sobre este tema que para nosotros es algo importante porque que cada vez que estamos juntos tomando en un café o algo, siempre estamos hablando sobre lo mismo, sobre eso. Y bueno, pues yo quise, ¿verdad?, traerlo aquí al podcast y comentar acerca de la importancia que tiene este tema en la literatura también. Así que ya ustedes saben, nos vemos en el próximo episodio. Y nada, como dijo Lucero en los comentarios, ustedes saben. Ya estaremos. Nos vemos. Bye. Bye.